Hola, soy Francisca Ramón Fernández, profesora titular de Derecho Civil de la Universitat Politécnica de Valencia, en España, y voy a realizarles una breve presentación para el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos. Es para mí un honor participar con todos ustedes y mi agradecimiento por la amable invitación a participar. Voy a compartirles una breve presentación para que puedan seguir la explicación. Voy a tratar sobre la inteligencia artificial y derechos humanos en relación con la protección de la salud. Los aspectos a desarrollar son dos objetivos que voy a tratar en esta presentación. Una breve introducción. Me voy a referir a la protección de la salud e inteligencia artificial. Voy a hacer una breve referencia a la Carta de Derechos Digitales, los límites y unas breves conclusiones. Bien, se propone en esta participación una reflexión sobre la utilización de algoritmos en el ámbito de la salud, teniendo en cuenta la perspectiva del paciente y en relación con distintos aspectos, como es la reciente legislación en España sobre la eutanasia y la normativa comunitaria aplicable a la robótica, ya que la medicina es ya una absoluta realidad. Más aún en los tiempos actuales por la pandemia de la COVID-19, en la que los sujetos se quedan en una situación de desprotección ante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las TIC. Bien, vamos a hacer una breve referencia a esa aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la salud y la introducción de la inteligencia artificial, el de Big Data y los algoritmos plantean varias cuestiones y problemas en relación a los derechos que se pueden ver afectados al tratarse de datos especialmente protegidos como son los datos de salud. La posición del paciente y la necesidad de una legislación en la que contemple un régimen de responsabilidad, así como diversas cuestiones éticas que se pueden producir, es lo que genera que no haya una limitación para la protección de los derechos, es decir, que se respeten los derechos tal y conforme están contemplados. También se plantea en el caso de los datos de las personas una vez que han fallecido, y esta situación también se ha puesto de manifiesto a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia, en la que distintas aplicaciones solicitaban los datos para almacenamiento, y también se plantea la situación de la relación entre la inteligencia artificial, en el caso de la eutanasia, que omite cualquier referencia a ella en la reciente Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, que ha regulado la eutanasia en España. Bien, vamos a ver la protección de la salud e inteligencia artificial, una primera aproximación al marco normativo de la protección de la salud en la legislación española. El artículo 43 de la Constitución establece el reconocimiento del derecho a la protección de la salud, ya que indica que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante una serie de medidas de protección y a través de las prestaciones y servicios. La regulación se establece por la ley del año 1986, la Ley General de Sanidad, los derechos y deberes correspondientes. Sin embargo, hay otra normativa también complementaria, como es el Real Decreto Legislativo del año 2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que sufrió una modificación precisamente a raíz de la pandemia por el coronavirus, con la Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a esa crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. También hay que tener en cuenta que a nivel foral y autonómico hay regulación específica respecto también a esta materia.
Bien, ¿cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud? Pues hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, hay que tener en cuenta que los avances médicos, tanto en el diagnóstico como en las intervenciones quirúrgicas, se han visto influidos también por la inteligencia artificial durante el periodo de la crisis sanitaria. La atención médica se ha llevado a cabo a través de medios informáticos, esos mismos medios que también se han utilizado para la detección de contagios, para el seguimiento de la enfermedad y plantean numerosas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que la utilización de algoritmos en el ámbito de la medicina también se va a utilizar y se ha utilizado para determinar las posibilidades de recaída de una determinada enfermedad. El aprendizaje automático permite también mejorar los sistemas de salud, ya que se utilizan una gran cantidad de datos para generar modelos de pronóstico y también se utiliza para el control de la salud a través de dispositivos electrónicos como apps para el control de la tensión arterial, el control de la diabetes, etcétera. Bien, en nuestro país, en España, se ha elaborado una Carta de Derechos Digitales que no tiene carácter normativo, sino que pauta una serie de recomendaciones y se hace referencia a la salud. Esta carta lo que tenía como propósito es formular con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, eliminando incertidumbre sobre la interpretación de determinados principios y que garantizara la disponibilidad de los recursos que sean precisos para que todas las personas se puedan desarrollar plenamente en este mundo totalmente digitalizado. Bien, la referencia a la salud la tenemos en el apartado 23, que es derecho a la protección de la salud en el entorno digital y establece que con arreglo a las normas de todo rango que resulten aplicables, todas las personas tendrán acceso a los servicios digitales de salud en unas condiciones de igualdad, accesibilidad y universalidad, así como la libre elección de la asistencia presencial, es decir, no hay una sustitución absoluta por una asistencia de tipo presencial, es decir, de tipo habitual analógica. Se adoptarán medidas para garantizar el acceso y evitar la exclusión de colectivos en riesgo, como pueden ser las personas mayores de edad, personas menores de edad o personas que no hayan accedido a la utilización de medios electrónicos por cualquier otro motivo. Los poderes públicos promoverán que la investigación y la tecnología contribuyan al logro de una medicina preventiva, predictiva, personalizada, participativa y probacional. Y el sistema de salud lo que va a hacer es promover el desarrollo de sistemas de información que aseguren la interoperabilidad, el acceso y la portabilidad de la información del paciente. Respecto a la aplicación de la inteligencia artificial, hace mención a que el empleo de sistemas digitales de asistencia al diagnóstico y en particular de procesos basados en esa inteligencia artificial no va a limitar el derecho al libre criterio clínico del personal sanitario. Los entornos digitales de salud van a garantizar, conforme a la legislación de carácter sectorial, la autonomía del paciente, la seguridad de la información, la transparencia sobre el uso de algoritmos, la accesibilidad y algo que es muy importante y que además está relacionado con este Congreso Internacional, que es el pleno respeto de los derechos fundamentales del paciente y en particular el derecho a ser informado o también el derecho a no ser informado, a renunciar a la información y a consentir el tratamiento de sus datos personales con fines de investigación y en la cesión a terceros de tales datos cuando ese consentimiento sea solicitado. Hay que tener en cuenta que, por último, se indica que los poderes públicos van a impulsar el acceso universal de la población a sistemas de telemedicina y teleasistencia, así como a los dispositivos tecnológicos adecuados que tengan un fin terapéutico asistencial en condiciones adecuadas de conectividad. Hay que tener en cuenta que lo que se tiene que procurar es establecer que el acceso a esos dispositivos, cuando se facilite a título gratuito por el fabricante o proveedor, no pueda condicionarse a lo que es una cesión a aquellos de los datos personales del paciente. Es decir, que no haya un tráfico de datos o un pago con datos para acceder a esas aplicaciones de forma gratuita.
En cuanto a la referencia a la inteligencia artificial, el apartado 25 hace mención a los derechos ante la inteligencia artificial, de tal manera que la inteligencia artificial debe asegurar un enfoque centrado en la persona y su inalienable dignidad, va a perseguir el fin común y asegurará cumplir con el principio de no maleficencia. Durante el desarrollo del ciclo de vida de los sistemas inteligentes se deberá de garantizar el derecho a la no discriminación, cualquiera que sea el origen, causa o naturaleza, con relación a las decisiones en la utilización de los datos y los procesos basados en la inteligencia artificial. Se establecen también condiciones de transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, es decir, el seguimiento de todas las fases, supervisión humana y gobernanza. En todo caso, la información deberá ser accesible y comprensible. Se deberá de garantizar la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que las personas tienen derecho a solicitar una supervisión e intervención humana, es decir, no solamente un diagnóstico por medio de la inteligencia artificial, y también tienen derecho a impugnar las decisiones automatizadas tomadas por sistemas de inteligencia artificial que produzcan efectos en la esfera personal y patrimonial o económica del sujeto. Se establecen una serie de límites en la Carta de Derechos Digitales. En primer lugar, lo que hemos indicado, solicita una supervisión e intervención humana en relación con la inteligencia artificial, la libre elección de la asistencia presencial, las condiciones de igualdad, accesibilidad y universal, y la posibilidad de impugnar las decisiones automatizadas cuando produzcan un efecto a la esfera personal y patrimonial de la persona. Lo que no está resuelto por la legislación es la donación de datos para investigación médica, el denominado donante de datos, que es algo que puede ser muy interesante y sobre todo tenerlo en cuenta a la hora de una futura regulación. ¿Cuáles son los límites que se deberían de contemplar y no están contemplados? Bueno, pues se deberían de haber establecido garantías de acceso a los derechos, ya que el avance tecnológico no es igualitario en todo el territorio, pero tampoco para todas las personas, lo que puede producir en un riesgo de desigualdades y sobre todo también sobre esa información que se pueda facilitar al paciente. Como conclusiones, ya para terminar, la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito médico y la salud plantea diversos problemas en relación no solamente con los derechos fundamentales, sino también con la responsabilidad civil y con la ética. Hay una ausencia de una regulación totalmente específica sobre la materia y por ello se pueden generar conflictos en relación a la protección de datos personales y la protección del paciente. La reciente Carta de Derechos Digitales, insisto, no tiene valor normativo, sino valor orientador sobre la futura legislación que se pueda realizar. Contempla la protección de la salud en relación con la inteligencia artificial, pero a nuestro parecer no perfila de forma adecuada cuáles son los límites que deben de establecerse. Los nuevos sistemas de diagnóstico, así como las intervenciones quirúrgicas que se realicen interviniendo la inteligencia artificial a través de un algoritmo o un robot, no están exentas de cuestiones de gran calado. Una de ellas son los datos personales, datos especialmente sensibles, como son los datos médicos, y otra es la responsabilidad por daños causados por una máquina o un robot. Es verdad que la Carta de Derechos Digitales sí que contempla algunos aspectos, pero deberían haberse contemplado otros que podemos encontrar su referencia en la reciente normativa comunitaria. Sería deseable establecer esos indicadores límites, además de los que ya se contempla, para evitar sobre todo una infracción de los derechos fundamentales de los sujetos. Bien, con estas breves notas, bueno, pues concluyo mi intervención en este Congreso Internacional sobre Derechos Humanos. Agradecerles su atención y cualquier cuestión estoy a su entera disposición en el correo que tienen en la presentación de esta ponencia. Muchísimas gracias y un saludo desde Valencia, España.